Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un
de suerte, aunque esta ya no cuente, voy a contarla como un día más que no viví. Tu ausencia contrafuerte multiplica la muerte, se apoderó de todo el cielo de nuestro jardín. Princesa amanecida, estás oscurecida, soñé escribirte dentro de un terceto que rompí. Píntate tus colores, te pido que no llores, que no te olvides de todo lo que nos hizo así y así. Subió la marea. Good morning, Pepes. ¿Cómo va, gente? ¿Vieron qué caída, loco? Pero por Dios, me saqué la gorra y estaba ahí, viste, tomando un mate y se me cayó el mate. Y digo, ay, ¿qué hago? Salí corriendo para todos lados asustado. No, tremendo, ¿no? La caidita, gente, tremendo, no solamente con BTC, sino obviamente que BTC lleva de la mano esas ballenas, esas liquidaciones, obviamente a sus amigas, a sus hermanitas, a la top 20, a la top 100, a la top 500, a la top 1000. Así que estamos en un rojo hermoso, tratando de, obviamente, hacer un Pepe rechazo. El que lo conoce, tremendo, ¿no? Tremenda la caidita, ahora está recuperando, llegó a los 40, gente, pero hace unos minutos, no sé si lo vieron, fíjense en el grupo de Telegram que les compartí una imagen interesante para que miren, fíjense, Así que bueno, ahora están los 42, hace un ratito 40 y veremos cómo se mueve hoy el mercadito. Así estuve viendo el índice ni se mosqueó el índice del dólar, Digo, bueno, va a pumpear para arriba, pero no. La cosa es con las cripto, gente. Como digo siempre, en este momento está hablando con ustedes el dólar matero. Miren cómo hay compras y ventas de forma, obviamente, sobre todo, moviendo los mercados alevosamente, ¿no? Fíjense los pepes acompañando ahí a las ballenitas. Obviamente, los países más regulados, los que más prohíben, Estados Unidos, Europa, China, Japón, una vuelta y ¡pum! Bueno, ¡pum! Nos hicieron recién a nosotros. Fíjense, gente, casi un 10% en caída. Tremendo, muchachos. Tremendo, Fíjense acá, alcanzan a ver acá la caidita. Bueno, ahora vamos a estar dando una vuelta por las top 100 y obviamente vamos a chequear qué pasó, a ver qué pasó acá. Está hermoso, a mí me encanta cuando viene de allá arriba hacer compritas, wow, ¿no? Sabés que lo agarre abajo, ¿qué es lo que buscan las ballenas, no? Obviamente ir a liquidar allá abajo para después irse al infinito y mucho más hacia allá, ¿no? Hacia arriba. Pero bueno, por ahora un 7% en este momento, ¿sí? Veremos qué depara en la mañana. Estamos todavía solamente sesión de Londres, faltan unos 20 minutos para la sesión de Nueva York. Bueno, pero vamos a charlar un rato. Seguramente hoy tampoco hice publicidad, gente. Me voy mandando al vivo y bueno, que me va encontrando, que se vaya sumando y bueno, y vayan compartiendo con los amigos. Así que bueno, vamos a checar las top 100 un ratito. Esto va a quedar grabado para los que se suman a la tarde o en la semanita que van viendo los videos. Estos buenos tips que hacemos en vivo, todo gratis, todo de buena onda, todo para ayudar. Esa es la idea. Así que bueno, vamos a pasarla bien un rato y obviamente después vamos a pasar por lo nuestro, ¿no? Lo que pasamos prácticamente el 90% de la mañana operando lo que es Forex, ¿sí? Pero bueno, primero arrancamos con las cripto un poquito. Interesante lo nuevo, sobre todo lo que pasó ahora, ¿no? Tremendo 7.17, mirá vos, Capicúa, ¿no? 7%, punto 17 en este momento. Vamos a ir a la top 100, ¿sí? A ver qué pasa acá. ¡Opa! A ver en el día, vamos a ver en el día acá un poquito. Semana, a ver en semana. Bueno, en la semana algunas están por encima. En el día obviamente en rojito. Mirá lo que es Mina, qué lástima.
Bueno, muchachos, si tienen unos pesitos o unos dolaritos, empiecen a comprar ahora, ¿eh? Sí, se viene el Halloween y está un poquito más barato. Hoy bajó un 10% el producto. Quien lo quiera comprar, entre un 10 y un 15% más barato por ahora. Mañana vuelve a reventar hacia arriba seguramente, eso espero, ¿no? Y si no, lo compramos más abajo todavía, un parcialcito más que hacemos, ¿no? Un promedio. En la hora, gente, en la hora estamos viendo lo que estaba en 14 en el día. Fíjense en que ahora, por ejemplo, Mina, un 8% está en negativo. El resto está también, hay un promedio entre un 8, un 9 y un 10 de las top 100. Bueno, Bitcoin también anda ahí redondeando los 10, recuperándose, llegó a tocar... ahí anduvo ahí redondito, Yo digo, bueno, se fue a la B, Bitcoin se fue a la B, pero no pasa nada. Obviamente que esto no lo movemos nosotros, muchachos. Yo digo, bueno, le voy a poner una vaquita ahí, viste, como para mover el mercado. Y cuando hice una venta cayó de golpe. Digo, ¿era yo? No era yo, era acompañado de las muchachas. El que hace trading no le interesa. Al revés, ¿sabes qué lindo? Agarrar ventas, meterte la ola en ventas y después allá abajo esas mechas que las ves tentadoras para hacer un pepe de rechazo y agarrar compritas. Te hubiera hecho unas ventitas, unas compritas y estaría ahora listo hasta mañana. Y no te interesa si Bitcoin está en 10.000 o en 100.000, ¿no? Pero bueno, el que está holdeando obviamente le preocupa. No se preocupen, gente, son caíditas interesantes, que quiere decir que va a tomar fruto para irse y nunca más. Son pocas veces vamos a empezar a ver las caídas así, hasta que después no la paramos más. ¿Por qué no compré cuando estaba más abajo, no? Pero bueno, gente, esto es lo más complejo, ¿no? Comprar cuando cae mucho. Te da miedo porque decís esto se va a cero. No, muchachos, esto es así. Bien, vamos a ver las top de Binance, a ver qué pasa un poquito. Bueno, ¿cuánto hace que no veíamos el color del invierno crudo? El invierno crudo está acá en mi ciudad y en las criptos, Así que bueno, ahí está el invierno crudo de hoy. En hora y día, obviamente entre un 10%, un 8, un 12, un 14. Anduvieron algunas en un 20 de las chiquitas, y un poquito más inclusive. Y bueno, ahí están, mira vos. Hay una que sobresale acá, ¿no? Obviamente, The People. Un tema de los Beatles. People en vivo, gente, 22% en positivo. A ver qué es esto, no la conozco. Top en el rango 60 y ¿cuánto? 64 está, mira vos. Capital de mercado 85, mira vos. Y después, bueno, obviamente se ve que en mes, semana, día y hora es la única que va en contra de las demás, Yo me quedo con las demás, pero bueno, inclusive están baratitas en este momento. ¿Viste cuando vas a comprarte unas zapatillas están en rebaja un 10%? Bueno, una cosa así, tómelo así, obviamente libre comercio, como dice el amigo, comprar y vender. Obviamente vas, si está caro comprar en otro lado, te vas a otra plataforma, busca, si está caro en esa te vas en otra y vas buscando, ¿no? Y vendés, le sacas los cordones, te lo quedas para vos y le vendés las zapatillas, y bueno, y vas haciendo ahí, ¿no? Unos pequeños movimientos, gente. Vamos a ver con música, nos vamos a ir, vamos ya a Bitcoin. Opa, miren esto es lo que les decía. Acá, señores, en los 43.78 alcanzó a tocar una zona interesante que coincide con una zona muy interesante que son, fíjense, prácticamente a ojo ahí, ¿no? Obviamente si marcamos las mechitas, me tocó acá el pobrecito, vamos a ponerlo acá, ahí está el torito, fíjense en un Pepe rechazo, el que agarró acá o por acá. Yo ya me hubiera metido acá un parcial en compras, otro en compras y otro en compras, pero estaba cerrando, estaba con otros problemillas de Forex, ¿no? Otra cosa con el orito y algunas cositas. Pero bueno, por ahora, gente, Bitcoin está en una caída, obviamente se nota, está en recuperación. Puede pasar que la próxima vela venga a retestear esta zona, donde quedó acá el mamut, ahí los bull, ¿no? Quedaron ahí, obviamente, unos rechazos lindos. Se ve que hasta ahí llegó la pelota, ¿no? Vamos a ver qué pasa, nos vamos a meter dentro de estas velas para verlas estamos en H4, ¿sí? Vamos a ver velas horarias. Diarias, perdón. Miren qué bonito. Mirá hasta dónde llegó, tremendo. Obviamente los muchachos que piensan, que la mayoría piensan, bueno muchachos, ahora sí se va para arriba. No, ¿sabes las veces que te va a comer la mague? Tengan cuidado que estas son las famosas trampas, los clímax, ¿sí? Lo que expliqué en un videito, distintos tipos de, obviamente serían, vos le podés... No sé cómo explicarles, ¿no? Pero ponele que le pongas dibujos chartistas, ¿no? Pero en sí son distintos tipos de movimientos que el mercado va haciendo, que algunos le ponen, por ejemplo,
como vos decís, una tendencia alcista, bajista o consolidaciones, dentro de las consolidaciones y también de las tendencias encontrar las trampas, las fallas, los clímax, y ahí dentro hay un mundo de dibujo de chartistas, ¿sí? Obviamente interesantes, ¿no? Así que bueno, muchos piensan, bueno, mira, hice un clímax acá abajo que es una pinchadura, ¿no? Pinchó la pelota acá y se va para arriba, pero puede pasar que venga la próxima velita o esta misma, ¿no? Que el día no terminó, a rellenar y quede por acá abajo y continúe y siga rompiendo hacia abajo. Obviamente que el que no tiene Bitcoin o criptos la va a ver muy barata para comprar por acá, ¿sí? El que está por acá va a estar preocupado, que es nuevo, no tenés por qué estar preocupado, porque obviamente que todo esto se va escalando, ¿sí? Todo lo que sube baja y viceversa. En este momento estamos en una etapita, ¿no? De bull run, ahí, ¿no? Como un verde que va queriendo, porque se acerca obviamente el halving y se acercan obviamente, para mí, ¿no? Le puedo errar, obviamente, como cualquiera. Es algo subjetivo, pero se acercan quizás tiempos lindos como para, si compraste abajo, empezar a sacar un poquito de recompensas, pagarte a vos mismo, diversificar y quizás esté en verde el año 2024. Veremos si obviamente las ballenas no siguen con alguna trampita como esta, pero más duradera, ¿no? Así que bueno, por ahora en algún momento te vas a levantar y lo vas a ver en otro precio así también. ¿Y qué pasó? Y no entendés nada. Y ahí están las manos débiles, ¿no? Y las manos fuertes. Las manos débiles, entre comillas, las personas o los pepes, ¿no? Por eso Planeta Pepe. Los traders comunes, los comerciantes, obviamente que tienen miedo, que están inseguros, que venden, ¿no? Por miedo dicen, me la saco de encima con este precio. Y después ves Bitcoin acá arriba. Es decir, ¿para qué me la saqué? Ahora, obviamente, eso es en forma de swing o de holdeo, ¿no? Si vos haces trading, no tiene por qué preocuparte. Harás compras, harás ventas, harás sacando parciales, harás diversificaciones, ampliarás o disminuirás la cartera que tengas. Tendrás un par de carteritas, dentro de ellas distintos tipos de las top y alguna que no, cada tanto, que te puede dar una alegría, ¿no? Pero bueno, gente, vamos rapidito a lo nuestro. Vamos a seguir con esto, que es lo nuestro también, pero lo nuestro es la música también. Así que les voy a compartir, a ver acá. Vamos a ir a ver, esta canción es para ustedes también, escucha. Me tomo un mate, me tomo un té, me tomo un té. Escucha. Disfrutamos esta canción mientras voy armando acá en H1. Nos vamos de diario a H1 en que en Bitcoin, después vamos a Forex. Escucha. ¿Te gusta el bajo? ¿Sabés lo que es el bajo? ¿El bajo vientre? No, el bajo. Bien, el de las 4 cuerdas o 5. Bueno, ahí está, de fondo, escucha. Vamos, avioncito, vení para acá. Me parece que le voy a hacer trampa. El avioncito, total, nadie me está viendo, Como nadie me ve. A ver acá si lo puedo. A ver ahí. No. Si total nadie me ve. Ahí está. Ahí está. Re tramposo, era un avión para abajo, ¿viste? No. Ahí lo dejamos como estaba. Ahí ya en algún momento llegará. Fíjense acá, le falta poquitito para llegar a los highs del marzo del 2022. Dos mechas interesantes de hace un par de añitos atrás, contando el 2024 como nuevo, ¿no? Sino un añito más o menos. Ahí estamos, ¿sí? Gente, velas horarias, vamos. Escucha. Vamos a ver este movimiento brusco, Miren lo que es esto, hermoso. Ahí está el chanchito. El chanchito. Hoy. ¿Cuándo pasó esto? Le preguntas al chanchito. ¿Y sabes lo que te dice el desgraciado? Hoy. Pero no fue ayer, no. Hoy te dice. Tremendo el chanchito, ¿no? Y le preguntan, y viene el policía y le pregunta al gallito, al gallito, ¿no? ¿Fuiste vos el responsable? ¿Vos fuiste el que vendiste y llevaste el precio ahí abajo? Y el gallito le dice, ¿y qué querés que le haga? ¿No? Y bueno. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Quieren más? Tengo una pila de vida, Tu boca es de metal, tus besos queman más. Y después obviamente que metió una entrada, un patito, los patos, un cuac, ¿no? Y obviamente que viene el señor y le dice, flaco, ¿qué hiciste ahí vos? ¿Por qué no sacaste la orden a tiempo? A cualquiera le pasa. Tremendo, ¿no?
La hora del chiste, gente. Bien, vamos a las velas horarias. Cayeron 2 velitas interesantes. Fíjense, estas son las velas que manipulan. Estas son las velas de volumen. Fíjense, vamos a ir, compárenlas con el resto, ¿no? Nos ponemos acá, vamos a ampliar solamente para que vean. Vamos a ampliar a la lupita ahí. Miren lo que es, 2 velas tremendas. Una que le clavó, me lo insertó para un asadito ahí al Buffalo Bill. Y bueno, al Bulbul ahí lo insertó, ¿no? Obviamente que el muchacho hizo fuerza para que no caiga más y los muchachos se metieron en caravana para arriba, lo mismo que la bajaron, obviamente, ¿no? Así que vamos a ver estas 2 velitas y observen el resto, ¿no? 15 minutos. Bingo, dijo. Ajustamos, estamos. Bien, tremendo, muy lindo dibujo, lo achico para que vean, pero miren qué bonito cómo se respetan las zonas, ¿no? Obviamente cae y rompe todo, pero hay zonas que se sabe que se sabe, ¿no? Un loco era un divino, ¿no? Adivinaba, ¿no? Que se sabe, ¿no? Que es probable que pueda llegar el precio a frenarse, ¿no? En zonas interesantes del pasado, ¿sí? Por eso acá tenemos esta manito poquitita que hasta ahí tendría que llegar en algún momento, ¿no? Y frenarse un ratito ahí, Bien, a velas de 1 minuto para ver, obviamente, el scalping, ¿no? A ver qué movimiento, miren qué lindo. La mechita, obviamente, es un cuerpo interesante. Te encargas si compraste acá, ¿no? Te veo acá, ¿no? Obviamente, y con sensación de subir, pero obviamente esto en algún momento lo vamos a ir progresivamente subiendo, ojalá que lo haga con forma armónica, ¿no? No que sea brusco, porque si es brusco puede pasar que haya de vuelta lo que vimos recién, manipulaciones que se prendan otras instituciones. Vamos a ver, por ahora, gente, está recuperando, ¿sí? Le falta un tramito, pero acuérdense, muchachos, hace unos días atrás estábamos en 30, ¿qué más querés? Está re bien esto, estamos en 40 y pico, ¿cuánto? 42 en 1 minuto, miren, 1, 2, en 10 minutos de 40 pasó a 42. Obviamente que también de 45 casi, que subió ayer y anteayer, cayó a 40. Por eso te digo que Bitcoin hace lo que quiere. Esto es complejo, no Bitcoin, obviamente las instituciones, y a medida que esto empiece a crecer, el volumen, las personas, obviamente las instituciones se van a ir sumando y los monopolios van a pasar a ser uno más del montón. Entonces quizás no hay tanta manipulación como en los mercados de Forex, ¿me entienden? ¿Sí? Que al haber más cantidad de usuarios y de instituciones, hay obviamente manipulaciones, pero no con la misma exageración que esto de alto impacto, que es siempre Bitcoin y sus aledañas, ¿sí? Sus hermanitas e hijitas, las top 1000, top 100, top 5, ¿bien? Vamos a pasar, obviamente voy a saludar a ver si hay algún Pepito. Tiene que estar Jexus, ahí lo estoy viendo a Jexus, genio de los genios. Jexus, ¿querés que te regale una canción de las que hacíamos en vivo? ¿Te acordás? La de Miguel Mateo, ¿te acordás o no? ¿Querés que la pongamos? Un ratito, total. Avísame, si estás escuchando te la regalo, Buen día, Pepitos, ¿cómo le va? ¿Vos sos Pepito de chocolate? ¿Qué sos vos? Buen día, Pepito, nos pone ahí el amigo Pepe Jexus sería, ¿no? Yo le iba a poner Jesucristo, pero no le gustó mucho, así que él es Jexus, ¿sí? El doctor Jexus le iba a poner Pepe Argento, que está bueno, así que alguno, si se quiere sumar y se quiere agregar un Argento, un Pepe Argento, estaría bárbaro, Feliz año para todos, nos dice el amigo, qué grande, Jesús. ¿Y cómo vas con el bot? ¿Armaste algo? Lindo, ¿no? Vas ahí viendo en popa. Buenas, ¿cómo le va, amigo Gatillo? Tanto tiempo. Ayer estuviste ahí a full, ¿no? Laburando. Hoy también seguramente estás. Pero bueno, somos poquito acá, estamos charlando, así que qué mejor, ¿no? Así que bueno, no somos un número más, eso es lo bueno. ¿Vieron cuando uno va a estudiar en una ciudad que te dicen, bueno, está buenísimo, pero sos un número más? A lo que voy, no son tantos que no se acuerda, o el profe, o la profe, o lo que sea, ¿no? Acá somos poquitos, está recontra bueno, me parece a mí, y nos vamos conociendo entre todos, ¿no? Y nos vamos, obviamente, ayudando, que eso es lo lindo,
Solo suscriptores, buena, pura gente, buena onda, vibra, que quieres aprender. No sabía leer. ¿Querés sumarte y lees por mí, Pepe Gatillo? Yo ya te tengo confianza, así que si querés sumarte a leer, a mí me da lo mismo. Me dijo el médico que necesito lentes, ¿viste? Y no sé si los voy a usar. Pero bueno, ahí estoy. Aparte soy el dólar matero, ¿viste? Ahí abajo, ¿me ven? El dólar que toma mate, mira, escucha. Está tomando mate el dólar. Que encima me dicen mudanza corta, ¿eh? ¿Por qué le pusieron mudanza corta al dólar? Se va enfrente. Hoy estamos con chistes, gente. Le había ido re bien en las operaciones, ¿viste? No, eso no. Bien, vamos a pasar un poquito. A ver, vamos a cambiar. Vamos a dejar que corran las canciones. Seguramente le voy a regalar acá al amigo en un ratito. A ver, ahí esto lo saco. Una canción, ahí como para... Obviamente para que puedan disfrutar, pero voy a dejar de corrido las que solemos dejar, ¿no? Para dejar ahí tranqui, voy a poner un poquito, a ver acá. Mira, tenemos tanto para poner. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahí va, vamos. Escucha, el Toxi Toxi Taxi. Toxi Taxi. Toxi Taxi. ¿Qué tenemos aquí? El dólar matero cantando, ¿eh? Bueno, allí, ya arrancamos mal, ¿eh? Preso como un animal. Bien, vamos a pasar, gente. Está recuperando Bitcoin. Nos vamos a lo nuestro, ¿eh? Obviamente la cripto también, pero vamos a pasar un poquito a lo que es el índice del dólar. Ahí lo vamos a chequear, al índice adentro, a ver. Índice del dólar. Ahí está, muchachos, miren lo que es esto. En un minuto tuvo una pequeña subidita, pero nos interesa obviamente para el scalping, ¿no? Vamos a lo nuestro primero. Vamos a arrancar desde la mamá. Ahí, miren la cortinita. Ajustamos. Estamos. ¡Opa! ¿Qué es esto? What the fuck? ¿Me chequean, gente, esto, por favor? Tremendo, ¿eh? Telebingo, sacó el loto acá el... Bien, el índice, gente, vela diaria, estamos viendo obviamente que está llegando, miren, permiso, primero saco esto, ustedes gráfica limpia para observar, observen esto, tremendo el dibujazo que estamos viendo acá del índice, del dólar, velas diarias, miren la anterior, esto no puede ser así, son dibujos de telenovelas, chicos, es tremendo, pero bueno, se ve que pegó un saltito, obviamente mechazo, y fíjense lo que fue esto llegó a estar acá arriba, se devolvió, obviamente, fíjense en lo que es esto, tremendo. Si es así, habría que chequearlo bien, ¿no? Vamos a chequear después en otras plataformas. Vayan chequeando la vela diaria de ayer y la de hoy, ¿sí? Y me avisan a ver si hubo gap, si no hubo gap, qué pasó, porque es esta la diferencia que hay, ¿no? Vamos a ver la vela diaria, solamente observamos, está llegando a unos saltitos ahí chiquitos que vienen en caída, ¿ven? Así que vamos a ir a esa vela diaria. Voy a poner los Picasso de fondo, que son los que venimos viendo día a día, por eso no lo saco, lo dejamos de cábala ahí. Obviamente, esto sí, ya lo puedo ir sacando, a ver. Miren acá otro gap hermoso, ¿lo ven? Miren acá acá, miren, este es chiquito, pero ¿lo ven ahí? Esa distancia que hay ahí, tremenda, como un animal feroz. Bien, gente, nos metemos dentro de la velita diaria, Vamos ahí dentro, vamos a sacar un poquito para que tengan un panorama de todo lo que venimos explicando día a día, cada velita. Hoy vamos a ir un poquito más rápido, vamos a ir a velas horarias. Estamos viendo, obviamente, en horarias está viendo impulsos, retrocesos hacia el alza, sabiendo que viene, de una caída y está tratando de rellenar, miren, si ajustamos un poquito en velas horarias, una zona interesante de altos, altos que vienen hacia la baja del pasado. Si acá marcas una zonita, por ejemplo, y te vas hacia el pasado, esto viene así. Opa, no, así no, bueno, me entienden a lo que voy. No los quiero borrar porque es una cábala, ¿sí? Pero viene de arriba hacia abajo, obviamente, y ahora está tratando de hacer un cambio de giro. Obviamente rompiendo ya esta zona, muchos le llaman a esta zonita un cambio, obviamente, no sé si de tendencia, pero puede ser probable que si rompa y apoye, venga a buscar esta zona que es muy agradable. A mí me encantaría hacer una compra acá, de acá, todo esto, Bueno, no lo puedo, a ver, escucha, la vaca cubana, escucha.
Uy, los 80 estamos con esto, con los 80 de Argentina, tremendo, ¿Alguno de ustedes es de Argentina? ¿Se iba a los boliches con la camisita metida ahí apretadita? ¿Sí o no? Vamos. Y le tomaba lo que quedaba, recolectaba lo que quedaba de los vasitos medios ahí, cuando estaba en época de pobreza, ¿no? Me veían amigos en los ojos, estaba para todos lados, desesperado. Yo, ¿qué está buscando una chica para bailar? No, ¿qué chica? Algún vaso que esté por la mitad, aunque sea. Tremendo lo mío. Ahora, no te vayas al baño conmigo, Te metían al baño y les tomaba y me iba. Tremendo el muchacho. Bien, viejas épocas, gente. Esta zona, vamos a marcar, cuando marque se va a venir el resto. Ahí está, opa. A ver, no sé si no lo elimino esto, total, después vuelvo. Ahí está, eliminar. Es una lástima, ¿no? Sí, vamos a eliminar todo. A ver. Todo. Ahí está, listo, de nuevo, ahí está. Fíjense, hoy es el día que eliminé todo. Si me arrepiento, mirá. Control Z, me vuelvo para atrás, ¿no? Pero bueno, ahí eliminé todo. Voy a marcar esta zonita, después veo qué hacemos si me da lástima, ¿no? Ahí, hay una zonita interesante que está por llegar. Obviamente es tentador que lo rompa y siga, pero recuerden que todo lo que sube baja. Obviamente puede llegar hasta acá y sí, la zona tentadora es esta zona para el índice, quiere decir que va a buscar esta fruta, la frutita ahí, ¿no? Bien rica para morder, el postrecito. Obviamente que vos podés hacer un intradía a favor del índice, pero no ahora. Tenés que esperar que haga un pullback acá arriba, ¿sí? Ahora, si querés hacer un scalping rapidito de acá hasta acá, y si hay una cierta distancia que te interesa, en M1 o M5, es tentador también, ¿sí? Fíjense en que acá el retroceso fue este pedacito. Ahí casi una consolidación más que un retroceso, pero estuvo ahí, en la primera zonita del Fibonacci, ahí pegó, no llegó ni al 38, estuvo ahí pegadito, muy pegadito. Miren, lo vamos a marcar acá un Fibo para que vean lo que les digo. 38, me falta agregar una zona, esperen que le agrego ahora un segundito. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 down, down. Acá que tenemos. Bueno, a ver. Este me gusta, sí, como que nos faltaba uno interesante. Y le podría poner dividido este por un número de Fibonacci, pero ya con ese podemos dejar uno más ahí pegadito. A ver, ahí está. Ahí está, ¿lo ven? Ahí, casi llegó. Y falta uno más que va por acá arriba. Después lo podemos agregar manualmente. Pero bueno, ahí casi llegó. Obviamente que lo estoy agarrando ojo esto, ¿no? Lo puedo ajustar un poquito más. Ahí sin las mechitas. Y obviamente que esto lo puedo bajar ahí un poquito. Bueno, ahí, casi prácticamente la zona la estuvo tocando, ¿sí? En uno de los Fibo. Y rompió obviamente lo que llaman los muchachos, algunos boss, otros choch, seguramente según la temporalidad, y si está rompiendo a favor de la tendencia o en contra de la tendencia. Así que bueno, ahí está llegando a una zona de resistencia. Es probable que llegue, si saco todo este dibujito de fondo, miren lo que es el mástil acá, este palito, puede ser que sea muy parecido. Pero si es parecido va a tener que romper la resistencia, ¿no? Si marco esta distancia acá, aquella solitaria vaca. A ver, ahí sí, prácticamente es ahí, ¿no? Bueno, esa zona que es parecida, si la marcamos hacia arriba, todavía le queda un pequeño trayecto, ¿no? Si fuese que, obviamente, hubieses hecho una comprita acá arriba, muchos buscan un mástil. Yo te diría que el mástil lo busques, pero que antes le saques un parcial acá arriba, ¿no? Si estás en compras con el índice o con algún par donde esté de un lado o del otro el dólar, ¿sí? El dólar, no el dólar blue, Vamos a ver velas de ¿cuánto? Vamos a 15, ¿sí? ¿Se anima hoy a operar alguno en vivo? Era lo que habíamos quedado la otra semana, pero a operar, nada de un scalping. Y con algo de lo que hayan aprendido acá, sí o sí. Yo no me meto, si se animan. Y el que es nuevo, que vaya aprendiendo también, incorporando obviamente conceptos y práctica, ¿no? Bueno, ahí va, miren, ahí va. Es probable que llegue hasta acá. Hay que ver qué distancia hay y si es interesante en M1 para hacer alguna comprita, ¿no? Obviamente es interesante, sabiendo que le falta muy poquito para llegar a esa zona y sabemos que cuando llega, no es que llega y se devuelve para abajo. Puede romper un poquito, ¿no? Sobre todo hacer alguna trampita en esta temporalidad. Después puede caer o no, ¿no? Y si cae puede apoyar y hacer un pullback y en esta resistencia se convierte obviamente en lo que le llaman soporte los amigos y se va para arriba, ¿no? O
o se queda consolidado como acá abajo, ¿no? Así que bueno, gente, el índice positivo por ahora, ¿eh? Mira, tomo un mate. Claro que sí, me dice ahí Jesús. Metele, amiga. Bueno, ahora va a venir, gente, una canción que va dedicada para el amigo Jexus. ¿Sí? Se va a emocionar. Si se pone a llorar, ustedes me lo consolan, ¿eh? ¿Está bien la palabra o me fui al grano ahí? Me fui al carajo, ¿no? Lo consuelan, lo consuelan. ¿Qué dije? Me parece que me faltó una vocal ahí, ¿no? Pero bueno, estuve viendo un par de estrategias, dice el amigo, que se dejan preparadas para ciertos horarios. Bueno, buenísimo, ¿eh? ¿De cuáles viste? ¿En algún lado? Está bueno eso, las podés dejar y haces una grilla. O alguna técnica con estructuras que tengas, está bárbaro. Sí, acá hacemos todo también así. Inclusive los bots que voy armando, muchos les pongo grillas o estructuras. Y es lo mismo que manual, pero te lo hace de forma semi o automática también, ¿no? La más conocida de Dow Jones. Bueno, decía, esa canción, decía, estaba re perdido, ¿viste? ¿Qué querés que te haga la canción de Dow Jones? Feliz comienzo, gracias. ¿Cómo andás, Agustín? Tanto tiempo. ¿Cómo te ha ido este año? Espero que este año, el anterior, ¿no? Hacía ya un año que no te veíamos, ¿eh? ¿O no? El chiste pavo, ¿no? ¿Cómo comenzaste este nuevo añito? Bien, ¿no? Espero que sí, ¿eh? No importa, sumate cuando quieras, estás acá de la familia, de a poquito andás sumándote. Y bueno, y el día de mañana espero que pases a ser un Pepe, elegiste el nombre del Pepe, ¿Cómo le va, señor estimado? Buenos días, señor, de que la luna es hueca. ¿Cómo le va, amigo? ¿Viste el video de la luna? La verdad, decime, Capaz que te lo pasé ni lo viste, pero lo viste completo, 18 minutos dura. Si lo viste, poneme sí, si no lo viste, poneme no. Interesante, a mí me quema la cabeza esas cosas, loco. Pero bueno, voy a escuchar este repique, escucha. Bien, gente, nos vamos ya de una. ¿Quieren que analicemos algún par ahora en este momento? ¿O voy al oro? ¿O voy a algún índice? ¿Quieren que veamos, no sé, el DAX? ¿Quieren que veamos el alemán? ¿El US30? ¿El Nasdaq? ¿O algún par en especial? ¿Quieren que veamos alguna divisa en especial con la fuerza de la moneda? Como hacemos todos los días. Me avisan ahora, gente, si hay algún par para meterse también. Recuerden que estamos a 10 minutos de la sesión de Nueva York. Ya estamos dentro con lo que viene de Londres, Escucha. La hormiga se le durmió. A ver, viene en picada el oro, ¿no? Obviamente a favor del dólar, ¿no? Hacia abajo de la cotización. Vamos a ver. Acá remontó un poquito. Ah, no, estaba explicando lo mismo. Vamos, ¿dónde está? Acá, ahí está. Ahí está, ¿cómo remontó un poquito? Ahí está. Esperen que vuelvo al índice y lo voy a volver para atrás porque quiero el pasado, A ver, ahí está, lo dejo ahí. Me gusta el pasado. Ah, no, me parece que lo perdimos, A ver. Bueno, lo dejamos. Después Marco decía alguna zonita, no pasa nada. Oro, vamos al oro. Acá estamos con el oro. Miren qué lindo la sensación. ¿Ustedes qué ven acá? ¿Que va a subir? No, obviamente que no. ¿Puede? Sí, puede, pero ya subió mucho. Estuvo casi en el año 2090, casi llegó, ¿sí? Obviamente que están estas zonas interesantes para que venga. Se comerá sus retrocesos, que ahora ya son retrocesos hacia arriba, para seguir rompiendo bajos y llegar a esta zona. Y después de esta, obviamente, seguramente esperaremos por acá alguna zonita. Pero está más que nada para buscar ir a favor de la venta. Estamos en H1, zonas tentadoras. No me metería ahora en ventas. ¿Por qué? Porque hice un rechazo. Miren, vamos a ampliar un poquito acá. Voy a bajar ahí un poquito. Miren esto, vamos bien adentro. Ahí está. Esta es la vela de hace un rato, obviamente, de las 9 de la mañana. Esta es la de las 10, la que comenzó la sesión de Nueva York. Y dentro de esa velita, que es una vela recién nacida, donde está teniendo lo está tirando de la panza los bebitos, como digo siempre, la vela gestada. Ahí estamos, ¿sí? Haciendo un retroceso, se está apoyando en la nada misma. Esa nada son zonas, obviamente que fueron interesantes para los que hicieron que se devuelva, ¿no? El precio en este momento
no estaría mal poner un Fibonacci, alguna zonita interesante para buscar ventas por encima. Y si se va para arriba, y bueno, tenés hasta acá arriba para hacer alguna grilla, como les digo, o irte en ventas hasta acá arriba, ir viendo, tenés que sacar pedacitos, así que bueno, esto estamos en 15, obviamente. Me voy a ir a velas de 1 minuto. Observen esto ustedes, ¿sí? Esto. 1, 2, 3, 4, 5 velitas nada más. Ya saben cómo viene todo. Miren, ajusto un poquito más. En caída, ¿no? Ahí va, en caída. Interesante la caída. ¿Por qué digo observen esto? Observen esto. Miren, va de vuelta. ¿Qué voy a marcar? A ver, esto que está acá. Esto, ¿qué es esto, gente? Subió, pinchó, se devolvió. Subió, pinchó, se devolvió. Y bueno, es probable que si sube hasta acá y sos vivarachón en M1 o M5, la esperes con un Pepe rechazo. Ya hizo 2 toques, más el de acá, más el de acá, puede hacer 1. Ahora, si decís me la pierdo y querés seguir siendo ahí, ¿no? Un buscavida, acá abajo podés buscar alguna ventita, sabiendo que puede venir a visitar la zona de esta zona que es un soporte chiquito de este bajo que está acá, que se generó en esta pequeña temporalidad. Entonces yo te marco desde esta mechita que está acá, estas 2 mechitas y esto que está acá abajo, ahí, ¿sí? Esa zona es interesante. Si no sale de esa zona, vos podés operar en M5 estas zonas que están acá, ¿sí? Podés ir marcando, como les digo siempre, ir comprimiendo el precio, ¿sí? Entonces vos podés marcar estas mechitas ahí. Acá fíjense que agarro 1, 2, 3 mechitas y acá agarro, si quiero, otras 2, ¿sí? Ya con 2 sirve, y hago dentro de un rectángulo una compresión del precio, donde el precio puede venir acá, apertura y cierre de estas velas de 15 minutos. Y si a vos te suena esta distancia y te gusta, podés hacer o una ventita o esperar compras acá abajo, ¿no? Sabiendo que la sensación es bajista, ¿sí? Estás en contra de la tendencia de estos últimos 15 o de horitas hacia atrás, ¿sí? Bien. Voy a descansar. Gente, ¿vemos algún par? ¿Quieren que veamos algún par en alguna temporalidad? Me dicen, estamos acá. Esto no es que, sí, dale, euro dólar. Bueno, son $10. No, nada, es todo gratis, gente. Por eso les digo, lo que necesiten me chiflan, Si puedo darle una mano. Y si les sirve, bienvenido sea. Y si no sirve, bueno, fue una opinión subjetiva más que se suma, ¿no? A la montaña de opiniones que hay en el mercado, ¿no? Nada más. Se empezó tomando ganancias, qué grande, muy bien, Acá hay uno de los chicos, Pepe Juan se llama, se puso Pepe, opera muy bien Swim. Si a vos te gusta, podés seguir los consejos o aprender mucho de él. Fíjate en el grupo de Telegram que él suele compartir unas entradas muy interesantes. Él las espera, si no las agarra no pasa nada. Él sabe que tiene varios pares o índices, ¿no? O sobre todo las cripto que él opera, y él la espera hasta que la agarra. Cuando agarra una, hace en una operación lo que vos quizás haces en una semana en un scalping, ¿entendés? Pero bueno, no la agarra, no le interesa, no la agarra, no le interesa, deja órdenes pendientes, en algún momento pica la orden, limit o stop, según la orden que sea, y bueno, y se va a un 20-1, 15-1, 5-1. Fíjense en el que compartió el amigo, el NZD, que compartió, me parece que era NZD con el euro, ¿no? O NZD dólar, que lo compartió, todavía sigue cayendo, así que estarían en ganancia todavía, Eso es tremendo, gente, tremendo, porque tiene un ojo impresionante, estudia mucho, sabe mucho, opera mucho, es un capo, Otro de los capos, el amigo Jesús, tremendo, que lo tenemos acá con nosotros, aprovechenlo que está vivo, tiene un ojo de águila el muchacho, Y todos ustedes también, Fabián, un capo, así que tenemos muy buenos traders acá, eso es lo lindo, cada uno con sus cosas, y ni hablar de Pepe Gatillo que la rompe ahí, tirando unos tiros, va a ser un scalping tremendo ese chico, acuérdense, o ese señor, va a ser un gran trader con todo lo que fue aprendiendo acá, y muchas cositas que obviamente él la va incorporando a su sistema y las va obviamente actualizando, se las va amoldando, la va a romper este año o cuando sea, pero la va a ir rompiendo, Lo puede flaquear, no sé cómo explicarlo, los puede tirar para atrás a ustedes y a mí, lo único, la psicología. Que eso ya no es algo para explicar, ¿sí? Es algo que está innato en cada uno y te tenés que preparar, ¿no?
no sé cómo. Eso no sirve leyendo libros. Sirve con la práctica, sirve con aguantar cuando estás en pérdida y respetar de cerrar en ese porcentaje. Pero bueno, podemos estar hablando horas, me la paso hablando de psicotrading y me encanta, ¿sí? Porque los puede ayudar. Y mi consejo, como el de ustedes, sirve para todos, ¿sí? Todo suma, ¿eh? Todo lo positivo, todo lo bueno sirve, gente. Y siempre confíen en lo que les digo. Si el día de mañana se hacen conocidos, no cobren nada, ayuden. Si son rentables, ayuden. El destino se los va a agradecer. Ayuden a lo demás, gente. Está piola esos, ¿eh? Bien, si quieren... ¿qué les puedo vender? A ver, no. Bien, seguimos. Sí, te dije que lo vi. Ah, tenés razón. Se había enojado el tipo, ¿viste? Te dije que lo vi y lo mandaba, ¿viste? Unas palabrotas, ¿eh? Estoy esperando compra, dice el amigo acá, ¿eh? ¿Te acordás, Jesús, cuando yo decía compra y era al revés, que me habías puesto un dibujo de Bat Mila? En vez de Pepe Mila, Bat Mila era. Lo podrías compartir esa foto, ¿te acordás? Tremendo fue, ¿eh? Estoy esperando compras para oro. No me niego a la venta, pero mi estrategia me dice que vaya a compra. Y si se cumplen las dos condiciones, mamita. Le agregaba mamita, ¿viste? Bueno, ahora vamos al oro si querés, ¿eh? Estamos en el oro, pero vamos a la plataforma MT4 y me puedo tirar un tirito ahí, ¿eh? Dice el amigo, así ya terminamos de leer los mensajitos y nos vamos a ver si hacemos alguna operación, que hoy estoy hasta las 11 y vamos a estar 11 y 10 como mucho, ¿sí? Si no se dan, creo que no opero, porque operé tempranito con una buena ganancia de casi el 2%. Bueno, ¿qué más querés? Ya está, no operes más. Ya está. Que no te pase como a mí, que por buscar el 3% terminé en el 1.5. Pero bueno, por lo menos cerré en positivo. Hay veces que te pasa eso, ¿no? Matías, ¿cómo le va, señor Matías? ¿De dónde sos, genio? A ver, déjame, leo el texto y te digo si sos de Argentina o de otro país limítrofe hermoso que nos acompaña, ¿eh? Buen día, ¿qué opinás? Ya está, ¿qué opinás? Argentino, ¿no? Como yo, de BNB. ¿Cómo le impactó la caída de BTC y cómo quedará en las siguientes horas, días, semana? Bueno, dale, ahí lo vemos, dale, cómo no. NZD, fue buena esa operación. Sí, fue linda, fíjense, van a ver. Y hay algunas que no te las toma, pero bueno, el que tiene la paciencia, allá ellos, ¿no? Yo obviamente de alguna forma también soy swing, ¿no? Porque ando con una malla cortita, decía, si iba para el otro lado, ¿viste? No, yo también, ¿no? Obviamente holdeo de alguna forma con las cripto, ¿no? Entonces voy esperando estructuras, le tiro algún promedio cada tanto. Vengo hace un par de añitos haciendo esto con las cripto. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que es el Forex, ¿sí? A ver, primero vamos a ver a BNB, al amigo nuevo. A ver acá, criptos. BNB, a ver dónde está acá. BNB. ¿Con qué lo querés? ¿Con el Bitcoin o con USD Tether? ¿Es lo mismo? ¿Con el perpetuo, el de futuros de Binance? ¿Con qué querés? A ver qué tengo acá. Ahí está. Bueno, no, mirá, te voy a mostrar algo, te voy a enseñar. Mirá, voy a bajar el volumen y te voy a enseñar algo que te va a servir como un tip para vos y para el que esté escuchando, ¿sí? Ojalá que le sirva. Mirá, pará. Ahí está, lo bajo porque yo no me escucho, pero está bueno que sepan esto. Mirá, yo te voy a mostrar acá en velas diarias o en velas de H4. Mirá, vamos a velas de H4, anotá, fíjate esto. Vamos a ver, ¿vos conocés lo que son las correlaciones positiva y negativa? Si las conocés, bárbaro, y si no te explico por arriba muy rapidito. Pero las correlaciones positivas quiere decir que la mayoría de las veces, cuando Bitcoin le va bien, acompaña y las cripto, las hijas también, ¿no? Y viceversa cuando le va mal. En este caso Bitcoin cayó y caen todas. Pero no cayó BNB porque le fue mal por una actualización del proyecto o que es una moneda de gobernanza de Binance y le fue mal, no. Cayó porque cayó obviamente todo y caen todas de la mano, van. Entonces, para vos chequear cómo le puede seguir yendo, en un rato esto va obviamente va a ajustarse, se va a consolidar y va a romper, pero hay que esperar obviamente porque después de esta vela puede haber otra trampita y sigue cayendo, pero lo probable es que esto sea una pequeña liquidación, una gran liquidación y que ya se acercan días de halving para BTC y lo que va a producir eso es que la gente sabe que va a levantar vuelo y va a ir todo por detrás, pero antes las trampitas, los clímax, las fallas, ¿no? Que hacen estas trampas, estas mechas que ves acá, que cayó, porque vos ves una mecha acá, ¿no? Pero si te vas a velas, mirá, de 15 minutos son cuerpitos, ¿ves? Y acá si vas a un minuto, estas mechas son velitas rojas que cayeron y azules que subieron.
o el color que le quieras poner vos. Si sos daltónico, ponele RB, no pasa nada. Pero te quiero decir que el precio llegó a estar acá, ¿no? En un low y cerró acá, ¿sí? Apertura, cierre, highs y lows. ¿A qué voy con las correlaciones? Y rapidito, mira, me voy a H4 o a diario, pero para que tengas una idea. En H4 vamos a achicar esto bien achicadito, ahí chiqui. Mira, observa esto. Esto es la moneda de gobernanza de Binance, ¿no? Bien, ahí la estás viendo, la ves cómo viene. Cayó. ¿Qué pasa si yo ahora te pongo una correlación positiva con Bitcoin? Mira, fíjate esto. Vamos a ir a BTC USD Tether, ¿no? Por ejemplo, mira, fíjate esto. Observa las dos gráficas, Ahí está. Y vamos a poner gráfica de líneas. Observa esto, Gráfica de líneas. ¿Dónde está la gráfica de líneas? Acá. Mira, observa, Bien. ¿Qué observas y qué ves ahí prácticamente? Si voy para atrás y lo que sea. Está por debajo por los valores, ¿no? Pero es una correlación positiva, ¿me entendés? Yo si voy ahora y saco... mira, vamos a ver las diarias. ¿Ves? Si vos ves esto, ¿qué ves acá? Que a Bitcoin le pasa muy parecido que al resto, ¿no? No siempre, porque también existe el Bitcoin dominancia, ¿sí? La dominancia de Bitcoin, que es otra cosa, que algún día lo vemos, pero acá estás viendo eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si Bitcoin cae, lamentablemente todas van a caer. Es así. No todas, pero la mayoría caen, te diría todas, con más o menos porcentaje, pero van cayendo. Cuando Bitcoin se recupera, el resto también. Pero vas a ver diferencias, quizás acá cayó porque, no sé, o subió porque hubo una actualización de la plataforma que favoreció a la moneda de gobernanza de BNB, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es una correlación positiva lo que estás viendo acá. Ahora, ponele, pero me pusiste Bitcoin, a ver, poneme Ethereum, ponele. Bueno, dale, mira, te voy a poner Ethereum. Entonces me voy a ir acá y voy a poner Ethereum, ¿no? Otra. Yo para que veas vos que no te preocupes porque Bitcoin caiga, BNB caiga, ¿sí? A no ser que cuando veas que cae BNB, pero no cayó ni Bitcoin ni ninguna otra, fíjate si no desapareció la plataforma del muchacho Chan allá, ¿no? Del CEO, ¿no? Pero, a ver, mira, a ver, vamos a elegir perpetua. Ahí está, mira, ahí te agregué 3. Mira, observa, ¿no es parecido? Es muy parecido. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Obviamente, algunos finales distintos, ¿no? Pero fíjate cómo viene todo. No es que una va para abajo y la otra para arriba. Son correlaciones positivas, Entonces, yo te lo achico un poquito ahí. Vos me preguntabas por Bitcoin, ¿no? Entonces, lo que vos me preguntás por Bitcoin, vamos a ajustar ahí un poquito. Opa, capaz que no lo ven ahí. A ver. Porcentajes no lo quiero normal. Ahí está. No, está bien. Tenía que poner porcentajes porque no se alcanza a ver. Porcentajes, ahí está. Bueno, ven, es muy parecido. Te diría prácticamente son espejos algunas, ¿sí? Sobre todo Ethereum con Bitcoin. El resto también, pero yo te puedo sacar, mira, te voy a sacar Bitcoin y te voy a sacar Ethereum. ¿Querés que te ponga Shiba Inu? Para que veas, mira, Shiba. Ahí había desaparecido Shiba. Como yo hago Forex, capaz que le erro, te digo, pero bueno, te puedo dar una mano si te sirve. Shiba Inu con, a ver, con acá con Shiba con USDT, te lo vamos a poner para no poner. Ahí está, hay algo de perpetuo, a ver, ahí está. A ver ahí, mirá, capaz que se va para arriba, pero ¿ves que el dibujo es lo mismo? Ojo, no quiere decir eso, porque dirás, pero ¿y cómo? Entonces algunas van para arriba y el resto las siguen. No, dependerá del proyecto, de la actualización, pero cuando hay movimientos bruscos como hoy, que cae Bitcoin, acompaña al resto. Y si hay movimientos alcistas, fíjate esto, vos te pensás que BNB, que Shiba, que Mina, que todos los proyectos de distintos tipos de monedas criptográficas subieron por el proyecto en sí. No, subieron porque están metiendo mucha guita, mucha plata a Bitcoin, está reventando Bitcoin y se empieza a diversificar y la gente ya empieza a salir un poco también de Bitcoin, que es lo de Bitcoin dominancia, y en vez de comprar en Bitcoin dice, che, me voy a este proyecto de Mina o de Ethereum o de BNB que me parece buenísimo y de 300 va a llegar a 330 a 400 y va a llegar a 1000 como el año pasado, por ejemplo. Pero bueno, eso es lo que voy, ¿sí? Sí va a seguir subiendo, te vas a comer algún retroceso, pero va a seguir subiendo. Así que lo que necesites me avisás. Si querés que veamos en alguna temporada chiquitita, también con tiempo me avisás y vemos cualquier temporalidad, H1, H4, M1, lo que quieras, lo que vos quieras. Si te sirvió, bienvenido. No sé si se llega a ver porque acá arriba tengo un logo que lo tendría que sacar, ¿no? Que es para que tengan cuidado cuando operan, porque esto es de alto riesgo, ¿sí? Bien.
Qué grande argentino, aguante, aguante argentino, Matías, lo que necesite de corazón, ¿sí? Fíjate que abajo tenés un amigo, el dólar blue, ¿lo conoces? El arbolito, ahí está, el arbolito. Bien, US Tether, bueno, ahí lo estoy leyendo. Gracias, crack, no, de nada, genio. Lo que necesites, si te sirve, acá me chiflas, bien, vamos a lo nuestro, que aparte de las cripto es Forex, ¿sí? Si no los chicos, a ver, ahí está, vamos a ver los pepes, bien, voy a sacar esta zonita, me voy a ir, perdón, esto que estás viendo es una representación de cómo se puede ver el precio, ¿sí? Yo te voy a sacar acá, mira un poquito, ahí está. Estás viendo BNB acá, ¿ves? Bueno, BNB lo estás viendo con gráfica de líneas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que vos acá no vas a ver la mecha. Mira, te voy a ampliar para que veas. Cuando vos vas a ver la gráfica, vos decís, ¿por qué operan gráficas japonesas? Bueno, mira, cuando yo vaya a velas japonesas, vos vas a ver zonas que están por acá y vos decís, che, pero y eso no estaba. Mira, vamos a ir a velas japonesas y te vas a encontrar, ahí está, mira, miren esto. ¿Ves esto? Si yo te marco esta zona, esta mecha, mira, es para que no se asusten, sino para que sepan, esa mecha y esa, la ven ahí que la marqué, ¿ven? Un high, un low, apertura y cierre de un doji que estamos viendo, y acá hay otros más, pero bueno, si yo te marco esa velita de ahora, diaria, que subió, bajó y ahora está ahí en el medio, y va a consolidarse, se va a formar un pescadito con hueso acá, ¿no? Es un esqueleto, pero bueno, fíjate cuando paso a gráfica de línea, ¿verdad? Pic, ¿ves? Y decís, che, no sale, no, obviamente, porque el precio llegó a estar acá arriba y cayó, pero no cerró todavía. Cuando la vela cierre, ahí queda el punto donde va a ser el cierre de la vela, ¿me entendés? Pero también están los highs y lows, por eso muchos utilizan la gráfica, la representación en velas japonesas o velas de barra, por ejemplo, que es lo mismo, pero con dieta. Estas son flaquitas, se dan la manito. Esas son las mechas, highs y lows, o altas y bajas, donde el precio llegó pero no cerró. Tocó ahí y se cayó. Cerró acá, cuando termina la temporalidad. Por ejemplo, en M15 llegó hasta arriba, cayó, y cuando hace 15 minutos cierra. Si cerró acá arriba, cierra acá. Si cerró acá, cierra acá. Y se forma el cuerpito, ¿me entendés? Es todo lo mismo, son fractalidades, ¿sí? Que van formándose en los algoritmos de las tendencias de las distintas ondas de helio, de Wyckoff o de lo que vos le quieras llamar, ¿sí? Bien, ahora sí, gente, me voy a... ¿Quieren que tiremos la ruleta? ¿Se anima a operar alguno en vivo, gente? ¿Alguno se anima a meterse a operar? Por favor. ¿Puedo tirar la ruleta y al que le toque opera como solíamos hacer hace un año atrás, hace unos días atrás? ¿Quieren o no? Me dicen, Voy pasando a ver la fuerza de la moneda, como venimos así con Jesús de hace años, con la fuerza de la moneda. Así que bueno, vamos a ver si encontramos algo, si pica algo, y si no, no pasa nada. Fíjense en ayer qué linda operación, No fue agradable al ojo humano, en el sentido de que yo lo que busco es, hago una operación, me hace 20, 30, 40, 50 pip, 10 o lo que sea, y la cierro. Listo. Ahora se va en contra y o me toca el stop o le busco la vuelta para sacarla en positivo. Según cómo está mi ánimo, mi autoestima, mi psicología, todo depende del tiempo. Si me tengo que ir, le pongo stop. Ayer ya le había puesto stop porque me iba, se dio vuelta y salió en positivo con distintas técnicas que voy mezclando y utilizando, ¿sí? Vamos a sacar acá comentario. Los muchachos están operando. ¿Están operando, gente? Sí. Bien, vamos a... Ahí estamos. MT4. Estamos en la fuerza de la moneda. Vamos a chequear un poquito las fuerzas. Ojo que esto es un bla bla bla, gente. No te guíes por esto. Esto es para ir... El que no tiene un par que operar. No sé, si operás, por ejemplo, la libra dólar. O si operás el índice del dólar. No sé. O el oro. ¿Para qué querés esto? Ahora, si tenés como yo, que soy un kamikaze que busco, te puede servir como una guía, como también te podés pifiar, ¿no? Porque lo que está fuerte puede pasar a estar débil y viceversa, ¿sí? Bien, vamos a ver acá. Ayer, gente, el oro lo dejé funcionando. ¿Se acuerdan? Ayer cuando cerramos y me cerró las operaciones que estaban en negativo, pasaron a positivo también, que eran ventas, y cerró una linda ganancia. Obviamente que la cerré de forma manual porque si no sigue abriendo orden, ¿no? Pero ese me olvidé decirles también, estuvo interesante. Así que capaz que le tiro acá. A ver, vamos a ponerlo que comience en M... ¿Qué está acá? En M1. Bueno, voy a hacer que dispare. ¡Pac! Ahí está. Ahí arrancó el bot, lo dejo, es un bot que armé de tantos que vengo armando, que queman cuentas. Si te interesa, acá lo tengo. No, a este le puse telaraña de nombre. Ahí va, cuando abra una operación, cierra la otra y empieza a tratar de defender esa operación como un soldadito de plomo, ¿sí? Vamos a ir mientras, vamos a ir viendo acá. Bueno,
Vamos a ver. Gente, ¿me ayudan a buscar una aguja en un pajar? El que esté. Si no, no hay problema, ¿eh? No hago nada, me da lo mismo. Acá me dice el amigo, mira qué bueno que lo vi, a ver, vamos a ver un segundito. Escucha. Otra vez. Me mata el limón. ¿De qué trata esta letra, gente? ¿Se acuerdan? Si lo habré dicho, ¿eh? ¿Qué es el bloque? ¿A qué no saben? Opa, ¿qué le falta? Me comieron el Pac-Man me comió. Vamos a actualizar acá, a ver ahí. Bueno. Alta llanta, ¿eh? Esto es una técnica de varias técnicas mezcladas, ¿sí? Ya de a poquito lo que están todos los días, algo van aprendiendo hasta que le agarran la manito y después no te corre nadie, ¿eh? Pero bueno. Si tenés tiempo, estás todo el día también. Bien, a ver, acá el amigo dice que vamos a ampliar acá. Mira, ya me abrió las ventas y ya estoy en positivo. A ver, vos abriste una venta, me dijiste, ¿no? Voy a ampliar acá, a ver. ¿Dónde es que abriste? A ver, déjame ver el mensajito que me pusiste. Es interesante. A ver, me decís... metí un short en el oro al 2064. Lo metiste hace rato. A ver. Déjame ver, a ver acá. Vamos a ir a vela de 5 minutitos. Opa, me falta información acá, ¿eh? Actualizar. Esto saben por qué, gente, si les pasa no se asusten. En el caso mío, como vivo haciendo backtesting con los bots, indicadores que voy armando y voy creando, mira acá, cerró en positivo. Muchas veces cuando comienza la sesión o abrís el MT4, te falta información. En el caso mío, porque le meto mano a la vela japonesa, al historial de vela, ¿no? Que da calambre, y eso me pasa por eso. Pero bueno, no es culpa del broker, ¿sí? ¿Acá te metiste? ¿Por acá? Tremendo. ¿En ventas, loco? ¡Wow! ¿Me querés prestar un poquito? Bien, bárbaro, ¿eh? Yo acá puse un bot. Vamos a ver qué hace. Lo vamos a dejar solito. No sé si no me meto en una venta y acompaño acá, ¿eh? ¿Quieren que operemos con el bot este? ¿Lo acompaño con operaciones manuales? Me gusta para... Si se va para arriba, lo voy a dejar que defienda. Y si va para abajo, acompaño con alguna venta. Habría que ver en M30... Opa, mirá cómo le falta información. A ver, vamos a actualizar. Ahí está. Che, está lindo este. Para que voy a poner acá de fondo el telaraña, ¿sí? Un segundito. Ahí está. Ahí me gustó más. A ver. Otra vez. Déjenme ver, se me va a ir el dibujito así, no importa. Voy a marcar unas zonas acá. Mirá cómo me come las velas. Actualizar, a ver ahí. Opa, está llegando una zona interesante de soporte acá. Ojo al piojo, atentos que el bot capaz que tiene que empezar a recuperar eso. Vamos a ver qué pasa. Acá veo, ¿ven estas zonitas? ¿Sí? Un poco puede ser, ¿sí? Una zona interesante. Pero también, a ver, acá estoy viendo. Miren que estoy en temporadas re grandes para M1. Si va a hacer scalping, déjame ver el pasado, a ver un poquito más. Voy a achicar acá un poquito. Piki, ahí está. Me voy a ir acá a ver una mechita. No, le falta eso, una pila de vida. No me interesa para nada por ahora. Sí para intradía o para swing, pero no. Lo que sí me interesa es marcar. A ver acá. Escuchá, ¿te gusta? Con pastillitas. Voy a poner que pase por encima, que me interesa mucho, para si se da vuelta, ¿no? Y voy a marcar una zonita y me voy para temporadas chiquitas. Esta que está ahí, la vieja marcadita, me voy a ir a M5. Cambió la suerte. M1. Y me voy a ir, obviamente, acá en... El hombre araña, la que te engaña. Ahí estamos.
está. Bueno, ahí va para arriba. Bien, va a seguir haciendo algunas ordencitas entre compras y ventas. Va a ir cerrando el bot. Así que bueno, ahí dispara. Que dispare. Qué lindo. Que se vaya hasta acá arriba. La aguantamos, ¿eh? Son lotajes muy chiquitos. Te va cerrando parciales inclusive, ¿sí? Este bot, ¿no? Tengo otros. En este le puse telaraña. Porque va haciendo una telaraña de operaciones. Te pega un mareo bárbaro. Pero bueno, ahí lo dejo que siga tranquilo. Vamos a ampliarlas. Bueno. Bien, vamos a ver mientras lo dejamos tranquilo al bot, porque si caía me metía en una ventita, pero pues pasar de que siga subiendo. Ahora si cae, va a empezar a recolectar frutas y va a ir cerrando parciales. Capaz que no la cierra entera la operación, cierra la mitad o un tercio. Ahora si va para arriba puede hacer alguna orden. Hay que ver cómo se maneja. Lo dejo tranquilo, después veremos, ¿eh? Vamos a ver las fuerzas mientras, si no se me pasa el tren acá. Uy, 10:38, re tarde, che. Discrepancia, muy bien, Y exacto, está subiendo en este momento el oro. Cierren, salgan corriendo, salten por la ventana. Esto se descontrola, Tenemos el bot de fundamentales esperando para mañana. Seguramente lo voy a poner para gatillar. A ver si podemos hacer alguna entradita muy cortita, porque en 15-20 me voy, Hoy me hablé todo. Se ve que no tengo ganas de... A ver... De meter órdenes. Quería que alguno de ustedes se anime a meter alguna ordencita. A ver acá si puedo encontrar. Déjame ver... ¿Cómo está la libra dólar? Está ahí puesta. Está llegando a una zona de venta interesante. ¿Puede ir hacia arriba? Obvio. Pero te podés comer un lindo retroceso acá, ¿no? Hasta el besito de la media. ¿Sí? Estamos igualmente en M1 acá, ¿no? A ver cómo están para tirarles a ustedes. ¿Quieren ver alguna monedita fuerte, débil? Les digo, Llego del norte y todo acabó. Rock fuerte en el puticlub. Jaja, qué fuerte lo del puticlub. Bueno, a ver, libra, gente. A ver si podemos ver algo a favor de la libra. Habría que ver si el yen o el dólar o el CAD, que corren una catanguita son, sobre todo libra yen o el CAD también con la libra, obviamente libra CAD, puede buscar linda información para hacer algo, ¿no? Vamos a ver ahora. Bien, ahora sí, bajo un poquito los redonditos y le voy a regalar mientras tanto al amigo acá, a Jexus. A ver, Jexus, ¿te acordás de esto? Mirá, a ver si lo tenemos acá. Déjame ver acá. Ahí está, mirá, para vos, escuchá. Le hablo arriba porque no sale el video, ¿no? Pero ¿te acordás cuando arrancábamos en vivo así? Con esto, ¿te acordás? Todos los días, sin publicidad, sin nada, ¿no? Teníamos 2 o 3 nada más amigos y nada más, ¿no? No había nada. Muy ahí, humildes como siempre. Y obviamente sacando el dinerito, ¿no? Para nosotros, pero operando, ¿no? Operando. Bien. Para vos, Jesús, disfrútalo, Escuchá. Llamame si me necesitas. ¿Te acordás que estaba bárbaro? Bien, ahí vamos. Escuchen la letra mientras voy buscando en estos 20 minutitos alguna entradita cortita, si es que la encuentro, ¿sí? Mañana uno tiene que operar, loco. Dijimos eso el año pasado, A fin de año. Vamos, Escuchá. ¿Te gustan los sintetizadores? Bueno, prepárate que se viene una batería hermosa, Bien, ahí está. Dólar australiano está débil, gente. AUD-yen puede ser. AUD-yen. Lo que pasa es que el yen es un panqueque, Euro-AUD puede ser. Pero está también debilucho. A ver la libra. Libra-AUD, a ver, le tengo un poquito de miedito a ese par. Pero vamos a ver Libra-AUD, a ver. 3 kilos de spread, más o menos, a ver. Debe estar para arriba, ¿no?
alcista porque está débil el australiano, ¿eh? Ahí va, si no, va muy exagerado. Esto hay una... A ver, vamos a ver. Sí, acá puede haber una divergencia, ¿eh? Ojito ahí, ¿eh? A ver, vamos a ver si hay una divergencia. Se alejó mucho de la media, estamos en un minuto igualmente. Pero vamos a ver si hay una divergencia para buscar ventas. Miren que tenés todo esto, ¿eh? Sí, hay que ver, obviamente, temporalidades grandes. Estamos en la más chiquita. Pero a ver si hay en esta temporada una divergencia, como para ir prestando atención a alguna caída. Osciladores. A ver qué puedo poner. Bill Williams. A ver acá. Vamos a tirar este. A ver un segundito. Sí, señores, hay divergencia. A ver. Bueno, capaz que muy bien venta, ¿eh? Esto ya lo marcó, pero no se produjo, ¿ven? ¿Por qué? Porque estamos en el pasado acá. Lo que interesa es este. Bueno, no, acá está más alto. Este de acá. Tendríamos que ver si se rolla el alto de arriba ahí, porque va altos en este indicador, opuestos a lo que se ve en el precio, donde este alto... no, está bien, ¿eh? A ver, párate, que le estoy errando ahí. A ver si acá está por debajo o está igual. No, es poquitito para arriba, está bien. La divergencia fue acá, miren, les explico cuál es. Si tomamos estas dos montañitas, estos dos altos, ahí ven, donde acá sería esta zona, por ejemplo. A ver, déjame ver acá. Sí, ahí está. Esta zona, ahí sí había divergencia, pero no hubo venta, a no ser una velita si la contás como una divergencia. Pero suele pasar que una divergencia te puede ayudar, ¿no? Como para estar más seguro a la hora de hacer una entradita cortita en una venta que se puede producir en una tendencia o un cambio de tendencia también, ¿no? Pero bueno, por ahora la libra está fuerte, el australiano está débil. No quiere decir que tenga que ir para arriba, pero por ahora va para arriba, ¿no? Está descansando, un arco formó, ¿lo ven? A ver. 15 minutos. Uy, mirá, le falta todas las velas. No se asusten por las bombitas estas, ¿eh? Esos son indicadores que voy armando, customizados míos, que es para mostrarles que voy armando, como igual que el América, el capitán ahí, igual que el Xinjiang, son sobre compra, sobre venta de distintos indicadores que aparecen ahí y me hacen acordar que hay una sobrecompra, una sobreventa, nada más. No quiere decir que tenés que vender, ¿sí? Lo podés hacer o comprar, pero no te guíes por un indicador, ¿sí? Miren, subió mucho, gente. Puede venir a buscar este número. Yo estaría acá más pensando en buscar ventas que compras. Pero pues sabemos que esto puede seguir subiendo en esta temporalidad. Se acerca un número redondo interesante ahí. Y arriba hay un punto pivot interesante, que sería obviamente una zona interesante pivot, por si les interesa. Entre esa zona y ese rango puede pasar algo interesante y caer un poco, aunque sea como para recuperar la subida que tuvo. Fíjese que rompió acá el alto, rompió este otro, si lo tomás como no como consolidación, sino un altito que hubo acá, y despegó. Acá también hizo otro alto, pero fíjense en que ya empiezan a... Los ángulos son, no son armónicos, es muy elevado, es como que es una tanza que va para arriba, ¿no? Esto tiene que caer en algún momento y está bueno para buscar alguna venta con alguna vela, las velas de agotamiento, ¿sí? No sé si saben lo que son, pero alguna vela interesante que llegue, se apoye en una resistencia allá arriba y que caiga. Entonces, si cae en esta temporalidad, en M1, que son 15 velitas, podéis agarrar provecho, ¿no? Bien, vamos a ver qué horas son. Y 45. ¿Podré tirar un tirito? A ver. A ver. Déjenme ver un segundito acá. Vamos a seguir con la música. Como siempre, vamos a tirar acá. A ver. Tenemos para compartir tanto, gente. Temas tan bonitos. Escucha, si esto no te gusta, si no te vibra la sangre, antes y después. Los Piojos, Ciro y los Persas, sobre todo, ¿no? Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. En contra del australiano, gente, ¿eh? Aprovechen, pero... algún otro par que acompañe al australiano, otra divisa que lo acompañe. A ver el dólar. Para tu cama. En un rato la vemos acá, esta, ¿eh? En una emboscada. Dólar. ¿Esta cuál es? Dólar.
Cloud USD. Vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Dice: y sí, está para ventas, pero ¿qué querés que te diga? Yo me quedo más que con ventas, trataría de buscar retrocesos, me iría en contra de las fuertes, tengo esa sensación, por eso espero un poquito. Oh, mirá, esto ya me cerró todo, gente, miren. Ya me cerró órdenes, miren, todas órdenes en positivo, ahí obviamente $3, $2, $4, $5, va sumando, miren, y va haciendo, miren, observen, todas esas líneas que ven ahí son dolaritos mientras yo hablaba, ¿para qué voy a operar, no? Miren, ¿quieren ver más? Miren, amplío, Che, ¿querés que le tire un tirito para una venta de forma manual a esta? A ver, le voy a tirar un poquito total. Le voy a tirar muy poquito, Fíjense que ven unos lotajes chiquitos. ¿Por qué? Porque cierra parciales. Entonces va a ir cerrando. Esperen que le tiro un tirito chiquito. Ahí. Se lo dejé ahí, Epa, ¿qué pasó? ¿No me lo tomo? Ah, el spread. Será lo que ya fue. Ahí está. Qué placer verte otra vez. Me sumé al robot, gente. Sin hablar. Si el bot va para arriba, la dejo para que... Ahí está, se va para arriba. Bueno, no pasa nada. Mejor, ¿no? Para que el bot defienda las operaciones y que cuando esté en positivo, obviamente cerrar también la que tengo ahí, que se puede poner en negativo. Pero fíjense en que queda poquito. ¿Por qué queda poco lotaje y por qué están estas cerradas? Porque va cerrando parciales. Fíjense que acá esta orden cerró 3 veces, ¿sí? Capaz que de 0.06 pasó a 0.03, a 0.01 y cerró. Y lo mismo esta. ¿Ven? Esta quedó en 0.01, la otra en 0.02. Son órdenes que ya fueron cerradas parcialmente y es lo que le queda, ¿sí? Si se va para arriba, que se vaya. Fíjense que acá le metí una orden, una venta acá abajo, ¿sí? Yo se la puse esa, Vamos a ver si cae. Y si no cae, no pasa nada. La dejamos. Y mientras vamos viendo el bot, a ver ahí si va abriendo alguna orden interesante, ¿sí? Vamos a ver qué hace el señor. Si viene hacia abajo, voy a ver una estructura en M15 y quizás le busco alguna compra o veré qué hace, ¿no? Sin intervenir mucho con el bot, ¿no? El bot lo dejo ahí participando. El bot hace sus órdenes, no sabe, no me registra. El número mágico no existe para el bot. Acá tengo mis órdenes, pero vamos a ver qué hace el bot, Bueno, esto puede llegar, si llega a caer, chicos, qué lindo. A ver, vamos a ir a M15. A ver, se me va. Opa, le falta esto, un Pac-Man actualizar, a ver ahí. ¿Qué le pasa a la gráfica? Bueno, lo que les decía hoy, ¿no? A ver, en 5. Yo muchas veces he hecho que pongo algún bot de los que armo, no son semiautomáticos, son automáticos, pero yo le tiré una venta acá, ¿no? Entonces yo ya vi que hizo $20, ponele, ¿no? Y la venta va 5 negativo, la mía, la que le metí yo, lo cierro y gané 15, ¿me entienden? Así puede ser el monto o el lotaje que quieras, ¿no? Pero eso está bueno también porque el bot no es que te va dando una mano, sino que vos te metés a entorpecer y te dice, ¿qué haces, Pepe Mila? Déjame a mí solo, andate para otro lado. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ir a un minuto. Vamos a dejar a ver si hace velas con descanso y se va para abajo o si va para arriba. Si va para arriba, que estaría bueno que vaya para arriba, podemos hacer alguna chanchadita linda, ¿no? Para aprender, ¿no? Vamos a ver. Si sube mucho, Nuestro gran amigo. Que no te... Bueno, vamos a ver si realmente los patrones se repiten en el oro. Muchas veces este dibujo que está acá puede ser la misma distancia, muchas veces, ¿no?
pero también puede ser que no. Vamos a ver, vamos a sacar la mechita esa hasta ahí, ¿sí? En el caso de que suba no me interesa porque ya va en positivo, no ahora lo que le queda, el resto que le queda está en negativo, que va a ir cerrando solo, y yo le tiré una orden más chiquita, pero ya cerró varias órdenes, y fíjense en lo que les digo de vuelta, una operación en ventas tiene 1, 2, 3 órdenes cerradas, porque va cerrando parciales, ¿sí? Un ejemplo, lo puse que a $3 cierra un parcial, a $3 cierra otro, a $2 cierra otro, a 5 según va viendo. Y dice, che, ahí está. Bueno, después obviamente le tengo que hacer un regalito, ¿no? Vamos a ver si esta zona que está acá, ahí, y si va para arriba, se puede ir hasta el infinito. Pero, ¿quién te dice que sigue cayendo? Y seguimos con alguna ventita más, ¿eh? Obviamente que, por ejemplo, este bot que están viendo de fondo son dos bots, ¿sí? Este es de ventas, donde hace algunas otras, limit, stop, va haciendo de las dos órdenes, pero es más tirando a venta. Y el otro es de compras y con algunas ventitas, ¿eh? Hay que poner los dos distintos, ¿eh? Porque muchas veces, no sé si saben, pero muchas veces cuando vos pones que abra una orden en ventas y hasta que no la cierra no abre una compra, se pierde hacer una compra. Entonces tenés dos bots, ¿sí? Pero bueno, obviamente está en gustos. Fasola. A ver cómo sigue acá él mientras. Bueno, estas bombitas de Londres. ¡Todo tiempo! Uy, ¿esto cuál es, che? El outdoor. Oh, esto me gusta para ventas. Ya. A ver. Bueno, capaz que le tire una ventita cortita a esto, ¿eh? Lo que pasa es que está llegando a una zona de soporte. Yo le pondría por acá una orden chiquita. Estoy con el oro, pero seguramente le voy a poner muy poquito, porque obviamente que me duele. No es la cuenta que utilizo para operar, pero no me alcanza para la latita a la noche. Uno va sumando con esta cuentita, sí. Así que bueno, vamos a ver si consolida o si no, lo voy a bajar un poquito más abajo la orden porque está muy pegada. Puede venir, me toca y queda consolidado acá, ¿sí? Pero como puse M15, fíjense qué tentador para seguir un poquito más la tendencia hasta este número redondo que tenemos unos 20 pips, ¿sí? A ver ahí en el M1. Tac. Tum. Bueno, estoy al límite. Ahí la mayoría puede buscar compras porque está en una zona de soporte, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer es sacar esa orden y ponerle un par de pips más abajo. A ver si la ajusto. Si no me la abrió. Ahí. Wow. Tac. Saco la orden pendiente de arriba. Ahí está. Bueno, ahora sí estoy más tranqui. Vamos a actualizar esto. A ver cómo va el oro, se fue para arriba, seguro sí. Bueno, ahí va para arriba, abriendo órdenes, no hay que asustarse muy poquito. Llega un momento que deja de abrir esas órdenes y hace otra cosita, pero hay que esperar 2 horas más o menos. Mientras tanto va así tranqui, ¿sí? Y tiene un límite de drawdown, obviamente, ¿no? No es que te va a quemar una cuenta, ¿no? Estamos... Bien, a ver, LibraCAD está devolviéndose. Bueno, esta se va para arriba un poquito. Podemos ver acá si ajusto ahí bien el dibujo, el ángulo que tiene, porque ahí ven que se ve como chiquito. Ustedes tienen que tratar de ver lo mejor posible. Acá puede ser un pullback en un número redondo ahí, pero también puede venir a consolidar, como viene acá ya queriendo, ven a hacer una sensación de... Lo puede ver como doble piso, o puede ver un hombro, cabeza, hombro invertido acá si llegase hasta acá para hacer una venta. Y bueno, y estamos en M1, obviamente. Fíjense que la media móvil está por encima, a favor de la tendencia iríamos si el precio en esta temporada sigue cayendo, ¿eh? El buscamina estaría bueno ponerlo en una cuenta de fondeo. Sí, obvio, estaría buenísimo, ¿eh? Después te lo voy a regalar, Fabián. Me lo habías pedido la otra vez. En público te lo regalo. Ah, y te voy a pasar esos indicadores que necesitabas para armarte el fondo de pantalla. Recién me acordé, te lo regalo como Papá Noel, ¿sí? Lo que era el pivot y el otro que era el de los números redondos también, ¿sí? Para que lo tengas. Obviamente después cambiarle el color de vela vos, hacer lo que vos quieras, ¿sí? Pero ahí te lo paso.
Inclusive te vas a sorprender. Fíjate que el Buscaminas, el bot que armé, es para el eurodólar en ese caso. No lo pongan para otro, a no ser que le busquen la vuelta, pero es para el eurodólar en esa temporalidad que está, ¿sí? Fíjate que bueno, que en ese video lo había armado y después digo, lo voy a empezar a ampliar al video. Entonces hice otros videos que los voy a ir compartiendo con distintas gestiones. Ahora viene una gestión que se llama Dalember. La Dalember les va a interesar. Con la Dalember yo llegué con una cuenta de 10.000, con un lotaje elevado. Arranqué con 0.01 y terminé con 2.5 en el lotaje. ¿Saben cuánto hice, gente? ¿Saben cuánto hice? $2 millones figura. Tremendo. ¿Quieren verlo el video? Lo voy a subir el fin de semana. Es tremendo. Obviamente que no lo hice en real, ¿no? Es un backtesting que tenés que animarte a poner un lotaje de 2.5. Ahora, si pones 0.01, funciona muy bien. Se arriesga mucho porque el Dalember es un estilo de gestión de riesgo como tantas, como la martingala, como tantas otras, pero las quiero empezar a utilizar, ¿sí? ¿Por qué las quiero empezar a utilizar? Porque te va a quemar la cabeza. Porque las gestiones son las que te hacen rentable junto con la psicología, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo va el oro, muchachos. Acá me abrió la orden, me abrió la orden. Bueno, ahora nos tenemos que quedar acá atrapados por toda la vida, Cuando haga un par de pips, gente, porque yo a las 11 me voy, lo voy a poner, si es que hace, se puede ir para arriba. Si llega a caer un poquito más, le voy a poner el stop en positivo. Ahí pegadito. Bueno, me salió un Xinjiang, ¿ven? ¿Qué significa el Xinjiang? Que hay una sobreventa. Entonces eso me avisa que está sobrevendido el precio en un nivel de 70. Quiere decir que puede subir y después se devuelve o no, se va para arriba. Pero ven lo que les digo. Ese indicador que armé te indica una sobreventa o una sobrecompra. No quiere decir que tengas que comprar. Solamente que hay una sobreventa. Que puede seguir cayendo, pero que hay una sobreventa, ¿sí? Como acá, ¿sí? Fíjense que dio el arquito. Ojalá que no. Ojalá que rompa el cuerpo. Vamos a ampliar acá la zonita. Ahí. Pero bueno, si se va para arriba, que nos saquen stop. No pasa nada. Hoy no tengo ganas de luchar con las... Luchar, ¿no? De hacer algún Xinjiang de lo que solemos hacer. Porque hoy realmente tengo que estar tempranito esta semana. Estoy haciendo otras cositas mías, personales. Y si no llego desgastado, como quien dice... Van a ser las 11, gente. Esto puede disparar, ¿sí? Hacia abajo o hacia arriba. Lo interesante acá, que no sería mal, es poner el stop o sacarla antes que se ponga en negativo. Bueno, ya está. Igual es muy poquito, no pasa nada. Esperar un poquito más, cuanto mucho. Pero a las 11 esto puede ir hasta acá arriba. Y después cae, ¿sí? Suele hacer eso muchas veces. Hay que tener atento cuando cambie el horario, ¿sí? Y al bot lo dejamos ahí un segundito. Escucha esto. Para vos. Poné fuerte. 1, 2. Esa. Ese sería regalo de los Reyes. Termina el vivo ahora a las 11:10, 11:05 y te lo comparto por Telegram en privado. Te lo regalo al Buscaminas. No te regalo la configuración nueva porque todavía la estoy haciendo, pero te regalo una que tiene lo que viste en el video y le agregué los cierres parciales y una martingala en positivo, que vos dejalo como está, ¿me entendés? Vos dejalo como el primer backtesting. Hay 3 backtesting en ese video. Déjalo como en el primer backtesting, ¿sí? Y el fin de semana subo un segundo video que sería la segunda parte con una gestión distinta, ¿sí? Fíjense cómo llego al $1.000.000 con 10.000. Interesante, con otra gestión. Y después la otra semana subo con otra gestión totalmente distinta que también hace un buen porcentaje. Te arriesgas más, pero bueno, ahí está la pregunta. ¿Te interesa arriesgarte para ganar más o sos prudente? ¿Qué haces? Bueno, escuchen. Vamos. Bueno, negativo, positivo, negativo. Vieron que cuando comienza a ver de fondo las velas, bueno, se está yendo para arriba. Vamos a ver si cae. Y si no cae, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque la cerramos por acá en un altito, o podemos estar una hora buscando la vuelta al mercado como hicimos ayer, por ejemplo, que estuvimos un ratito nada más, ¿sí? Pero hay veces que te lleva un poquito más de tiempo, ¿sí? Y vas agarrando herramientas. Escucha. Yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y te veo al bisabuelo con orrego en la cocina.
Bueno, a ver cómo va el oro acá. El orito, cómo está ahí. Bueno, ahí está el oro con sus órdenes. Ahí sigue. Miren, acá cerró parciales también, ¿eh? ¿Lo ven? No lo vimos nosotros. Cerró parciales y yo me olvidé de cerrar la mía que puse acá. Pero la voy a dejar. Cuando el precio haga un promedio por acá abajo, que va a cerrar todas estas órdenes del bot, capaz que cierro la mía también. O la puedo dejar con un stop por acá arriba. Total, la suma de lo que fue sacando el bot desde acá arriba, miren, viene ganando, viene ganando, viene ganando. Así que no hay problema, ¿sí? Y si se va para arriba, que se vaya. Veremos qué hace, ¿sí? Bien, tengo una sola orden mía acá que la puse ahí para probar, para seguir la tendencia como venía. Así que es probable que vamos a ver si podemos ver cómo cierra acá, ojalá. Vamos a ver, ¿eh? Y encima esta correlación, a ver acá. Bueno, ahí estamos. Voy a quedar como Ali. Escucha, escucha. Mi corazón. Yo te lo regalo, Fabián, ¿eh? Pero ¿y vos? Algo me tenés que regalar. No quiero plata, ¿eh? Algo, no sé, algo. Ponelo, pasar una cuenta y mostrar lo que la pasaste con el bot. Obviamente, primero chequeale los backtesting que tengas que hacer. Yo le probé backtesting de 1 año, 2 años nada más. Y no recomiendo con eso, ¿sí? Recomiendo por lo menos 10 años. Pero vos fijate, ¿sí? Después te explico cómo funciona, cuanto mucho bien, en privado. Por si le querés agregar alguna cosita, ¿sí? Obviamente, me hiciste acordar, menos mal que me pusiste, si no fui, Che, yo me tengo que ir, loco. Uy, ya me tengo que ir. Le voy a poner un stop acá en positivo, perdonen, 67. Si me toca, que me toque, no pasa nada, pero la idea está, Bien, ahí está, ¿ven? Esa línea violeta, ese es un stop en positivo que a mí no me interesa si me lo toca, no pierdo nada. La idea era mostrarles a ustedes que se puede ir para abajo, ¿sí? Podemos hacer unos 20 pips, unos 30, unos 15. Yo a los 5 le sacaría un poquito para pagarme algo. Obviamente que como el lotaje es chico, no le saco nada, pero si tenés un lote y a los 5 pips tenés $50 o 10 en el bolsillo, cerrale un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque capaz que llega hasta acá y se devuelve, ¿no? Obviamente que acá no va nada, Pero bueno, ahí va. Si me saca, no me interesa, ¿me entienden? Porque la idea era mostrarles, no perdí nada, ¿sí? Seguimos acá y con el oro que se va para arriba, esto a ver, bueno, ojalá que cierre, quiero ver esta más que la otra. La otra, cuanto mucho si vamos y no hay orden abierta porque me cerró en positivo, en tabla, no perdí nada con la otra, pero quiero ver esta cómo cierra los parciales, me interesa porque fíjense en acá el número que ya fue cerrando, ¿ven? 1, 2, 3 operaciones, 0.01, 0.0, esta la fue cerrando, ¿sí? Si cayese un poquito más, va a cerrar estas. No va a tomar en cuenta la mía, porque el número de la mía no figura dentro de lo que el bot reconoce. El bot va a ir cerrando los parciales que reconozca de lo que se fue creado, de lo que fue creado para el bot. Miren, ahí va a cerrar algo, van a ver. Vamos a esperar un poquito. Obviamente le va a costar llegar al dinero. Ahí cerró un pedazo, ¿lo vieron? Yo no toqué nada, ¿lo vieron? Fíjense que arriba quedó 0.02, arriba del todo, ¿lo ven? Bueno, yo lo que puedo hacer acá, si me tengo que ir y no tengo un BPS y veo que la suma es, no sé, en este momento $5, cierro todo, por más que la de abajo esté en negativa. ¿Qué me importa? ¿Me entienden? ¿Para qué rezongar? Ahora, si sí, mira, ahí cerró otro parcial, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Miren, amplío, Amplío, ¿ven? Ahí cerró 2, ¿ven? Yo no toqué nada, ¿lo ven? Fíjense que quedó nada acá, 0.01, nada. Pero esto si está todo el día así, en el horario de alguna sesión en especial, vas solo trabajando. Obviamente que te podés encontrar muchas veces con que te va a abrir muchas operaciones y ahí es cuánto te tenés permitido perder. ¿Un 1%? Y bueno, que cierre. ¿Un 2, un 3, un 5? ¿Qué sé yo? Bueno, ahí va, ahí va, Vamos a ver si me sacó de pasada acá. Bueno, este sigue ahí, ¿sí? Yo me tengo que ir, gente. Bien, este va en positivo. Cerramos ya bastantes órdenes. Quiero ver que cierre todo. ¡Puc! Así. Ahí está, ahí cerró otra, ¿la vieron? Ahí cerró otra. Y si sigue cayendo, y me abrió otra más acá, Miren, me abrió una orden acá, ¿la ven? Arriba de la mía, mira vos. A ver, obviamente que el spread hace. Ahí va, abrió otra orden, Bueno, y si no lo apago, sigue y sigue y sigue y sigue. A la vez el bot de compras va haciendo lo mismo en otra solapita. Ahí me abrió otra más, mirá. Ahí me cerró la de arriba. Ahí va ganando. Plata, plata, plata. Money, money, man. Money, money, money. Vamos. Bueno.
En real, si vamos a hacer así, si lo sacás en profit en real, algo me tenés que regalar. Por favor, Fabiano, no, yo te regalo un bot hermoso. No tenés que hacer nada vos, Sí, lo voy a colocar en DarwinX. Ah, dale, la conozco esa plataforma. Sí, puede ser. Sí. Ahí lo pasamos y te envío. Dale, ponelo. Te voy a explicar algo de ese bot. De 100 operaciones, vamos a redondear a 100. O de 10, puedes llegar a ganar 4 y perder 6. ¿Sí? Pero lo importante de esas 4 que gana es que te hace un 3-1 o un 2,5-1. Entonces, si vos sacás la cuenta, con 2 seguidas que gane, ya te pasó una cuenta de fondeo, casi un 5% o un 6%. ¿Me entendés? Con 3 que te ganes seguidas, ya pasaste la cuenta de fondeo. Ahora, con 3 que te pierdas seguidas, perdiste un 3%. ¿Me entendés? Obviamente vos le podés poner que pierdas 0.5, no un 1%, ¿no? 0.6. ¿Sí? ¿Me entendés? En el stop. Entonces tenés más chances de que se aleje del drawdown, ¿no? Y como muchas veces está con un drawdown positivo, porque capaz que tiene que llegar a 80 pip y cierra la operación, llega a 40 y se da vuelta, ¿no? Y te la va a perder a la operación. Entonces ahí también está bueno que le pongas o un cierre parcial o un trading stop, para que ponerle a los 40 pip te cierre la mitad de lo que queda. Pero es rentable así. Sin stop, sin trading stop y sin... ¿y qué más era? Sin trading stop y sin cierres parciales. Que fíjate el video del Buscaminas y ahí hay una opción así en seco con un TP y con un stop, y hay otra opción más que sería con... este lo voy a sacar porque me va a seguir haciendo órdenes. Para un cachito, lo apago y ya cierro esto. Voy a esperar, la de arriba la saco. La cierro yo de forma manual. ¡Pac! Esta la cierro de forma manual para no joder. Puede caer, pero no me interesa. Ya está, la cierro ahí. ¡Pac! Y ahora cae hasta acá abajo, ¿viste? Pero no, es muy poquito. Y esta la saco, ahí cerré. No le debo nada al mercado. Ya no la tengo en movimiento. Ahí me quedó ese aparato un cachito. Un shell de 0. Bueno, para que baje. Le puedo poner un stop, un trading stop, un stop en positivo, lo que sea. Pero me tengo que ir. A ver, bueno, ahí la cierro, ¡pac! Ahí está. Miren todo lo que ganamos con el oro en un ratito. Le saco todo esto, gente. Miren acá, miren. Todo esto lo sacamos en positivo. Y a ver si acá me sacó. Seguramente ya fuimos. Sí. Ah, no. A ver. Sí, me sacó. No pasa nada, no perdí nada. Puede volver a caer, hay que analizar. Pero esta velita de fondo, la que vimos recién, que se formó de las 11 de la mañana, me sacó sin perder nada. Pero la idea, el origen, estaba bueno, el objetivo que les dije, ¿sí? Ahí si hay algún amigo. Gente, excelente día de trade. Muchas gracias, Jesús, por acompañar. Y te quiero para saludar, igual que a Fabián, a todos, algún día que se sumen, che. Abrazo, nos vemos mañana. Gracias, señor. Muchas gracias. Me voy, gente. Fabián, quedamos en privado y te regalo el bot a cambio de que me des un beso en el cachete. Si no, no. Bueno, nos vemos. Pará, antes de irnos, les voy a poner una linda canción para los pepitos. ¿No me pueden conseguir más Pepe, Fabián? Vamos. Compartan, por favor, si pueden, con los amigos. Y bueno, me voy con una canción que les puede llegar a interesar. A ver si la conocen. Mirá qué linda, para ustedes, para vos, Jesús. Andate con esta, mirá, escuchá. Voy a llamar a Pepe Mila. Pepito, muy lindo el día hoy, de aprendizaje, con ideas, pasarla bien. Y bueno, escuchá. Gente, Pepe Mila, venite. Para quedarse conmigo. Ahí está Pepe Mila con el micrófono, acá lo muevo. Ahí venimos, Esta noche, otro recuerdo prohibido. Olvidado en el... Ahí estamos, Pepe Mila con ustedes de fondo, gente. Fíjense cómo se está dando la operación del australiano con el dólar. Tremendo, va cayendo ahora. Pero bueno, yo me tengo que ir. Gente, que la pasen lindo en el día. Espero que hayan tenido un gran día. Que tengan, obviamente, muchos profit. Tengan cuidado, no sobreoperen. Pásenla bien, aprendan. Súmense a los vivos. Y vamos, tráiganme gente, tráiganme Pepe. Yo no hago publicidad. No se entera nadie que estamos en vivo. Así que ustedes me pueden ayudar, gente. Los quiero, nos vemos. Se me suben a la nave, porque es la nave de Planeta Pepe, y nos volvemos a la Tierra, ¿sí? Ahí vamos, chau. Serenamente será dormido de un tiempo lejano. A esta parte ha venido perdido sin tocarme la puerta. Recuerdo. Chau, gente, nos vemos. Chau. Dice Marcelito. Chau. De una tarde de lluvia.
memoria de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los palmeres, voy a quedarme dormido en tu